Casi un femicidio por día son las cifras del 2019. Y no es solamente hablar de femicidios, sino también hablar de la cantidad de niños que quedan huérfanos ante esta situación. Estamos con el defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Walter Martelo. ¿Qué tal, Martelo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, son cifras alarmantes y en realidad este porcentaje de víctimas es hasta agosto incluido. Sí, hasta agosto no están los tristes casos que ocurrieron en el mes de septiembre, pero obviamente elevan la cifra que se venía registrando, ¿no? Y desde la Defensoría, cuando se hacen este tipo de estadísticas, en cuanto a la provincia de Buenos Aires, ¿qué porcentaje manejan? Sí, en general, como en casi todas las cuestiones, la provincia de Buenos Aires siempre abarca el 40% de la totalidad de los casos. Pero en el caso de los femicidios es mucho más elevada. No sabemos por qué causa, pero bueno, en general los casos son más elevados en la provincia de Buenos Aires que en el resto del país. Walter, ¿y tiene que ver puntualmente de parejas o tiene que ver, como por ejemplo este último caso que se conoció en las últimas horas, de un padre con su hija? Bueno, no es lo habitual digamos, de un padre respecto a la hija, pero sí la mayoría de los casos, yo diría el 90% por aventurar una cifra, pero no creo que buscarme mucho, tiene que ver con un vínculo matrimonial, extramatrimonial, o de pareja o de expareja. Es prácticamente una situación que se repite. Y el otro punto me parece importante para destacar es que en la mayoría de los casos hubo situaciones previas de violencia. ¿Con denuncias radicadas, de hecho? En muchas con denuncias, en otras no, pero siempre hubo señales de alerta, que muchas veces como la propia víctima trata de minimizar porque cree que esa situación se va a modificar y nunca se modifica, y otras veces, bueno, las denuncias llegan a instancias judiciales y no se toman las medidas correctas, a mi entender, de preservación de la denunciante, porque hemos visto casos de que aún con medidas perimetrales de imposibilidad de acceso o de acercamiento, se registraron casos igual, ¿no? Walter, ¿también hay denuncias que la radican los familiares de la víctima, por ejemplo, ante esta imposibilidad de la víctima de acceder? Sí, no son muchas, pero sí, muchas veces las madres de las víctimas o los hermanos o las hermanas son quienes ponen en aviso, pero viste cómo es la patología de la violencia, ¿no? En general, la víctima siempre cree que la culpa, o siempre no, pero muchas veces cree que la culpa es de ella, que la que tiene que cambiar es ella y no, en este caso, la persona violenta, y en general no admite siquiera el consejo de sus familiares más cercanos. Sí, esto de yo lo puse así, ¿no? Claro, como se ha escuchado en alguna oportunidad. Sí, o que hago yo mal para que él se ponga así, etc. Y la verdad que me parece que como mensaje lo que tenemos que tener muy en claro es que aún aquellas situaciones que parecen que no van a terminar en forma trágica, como el inicio de situaciones de violencia psicológica, son violencia de género y merecen al menos ser escuchadas y comentadas. Psicológica y económica, ¿no? Y económica, que también es otro de los casos en general donde también se libra una especie de disputa por el poder que siempre termina, digamos, en situaciones de violencia verbal, y algunas veces son el inicio de una situación que termina en forma traumática con una víctima. Walter, también lo decíamos recién en el comienzo de los protagonistas, la cantidad de niños que quedan huérfanos ante esta situación, una estadística que también es alarmante. Sí, son muchos casos. Por suerte, el año pasado logramos, en una tarea conjunta, la Defensoría del Pueblo y los legisladores de la provincia, aprobar una ley de víctimas colaterales de femicidios, que implica la posibilidad no solo de un resarcimiento económico, que obviamente es importante, porque pensemos que lo que ocurre en el caso de víctimas fatales es que se quedan sin la madre y obviamente sin el padre, que termina alojado en una institución penitenciaria. Claro. Con lo cual el chico queda digamos, a disposición de familiares o se le dicta una medida de abrigo, con lo cual para nosotros es muy importante un resarcimiento económico permanente,
pero a su vez la posibilidad de que tenga acceso a todo lo que tenga que ver con cobertura médica, basado fundamentalmente en temas de ayuda y de contención psicológica. Bueno, hay una ley en la provincia que se sancionó, que la sancionaron el año pasado, y hay una ley nacional también de las mismas características, que está en plena implementación y que cualquiera que haya tenido una situación de este tipo se puede acercar, digamos, a las instituciones vinculadas a las áreas de género o de mujer del Ejecutivo de la provincia o de Nación para reclamarla. ¿A qué se debe que haya variabilidad en los casos de femicidio? Hay meses que son pocos, afortunadamente, que no deberían existir, es un tema para debatir muchísimo tiempo, porque en realidad tiene que ver con otro tipo de políticas y de campañas de prevención que están faltando, y otros meses que son demasiados. ¿Con qué tiene que ver esto? No, me parece que por ahí es una cuestión casual, no sé si hay una causa, un detonante. Claro, sí, habría que examinar un poquito mejor, con más profundidad por ahí las estadísticas, pero sí, hay semanas que, bueno, hubo un fin de semana que hubo 4. Claro, claro. Muchísimo, digamos. Y me parece que la creencia de manifestar que en realidad esto sucede más ahora porque se conoce más a través de las redes sociales, de los medios, yo creo que no, hay otra cuestión social más profunda que tiene que ver con lo que vos decías, con mejores campañas de prevención, mejores sanciones y mejores actuaciones judiciales. Me parece que ahí es por donde estamos fallando. Sí, porque de hecho, bueno, hace muy pocos días quedó en libertad el ex marido de esta chica que quedó ciega como consecuencia de la feroz golpiza que le propinó. Digo, una persona que queda en libertad cumpliendo la condena establecida, pero no con un régimen que tenía que ver con tomar conciencia de lo que había hecho, ¿no? Sí, sí. Y también el caso de Chascomús, de la menor, que fue víctima de femicidio. Vos fíjate que hubo también en ciertos sectores de la sociedad, como hay una especie de justificación, ¿no? Que la chica no era la primera vez que iba a la quinta, como si eso fuera motivo, digamos, para... Inclusive nosotros iniciamos una investigación de oficio contra un medio local por haber publicado en tapa, digamos... Sí, como a modo de chiste, algo tan grave, ¿no? Tan grave, una cosa como, bueno, si le pegan a una mujer cada 10 días, pobre las mujeres, que una cosa horrorosa, pero que de alguna forma muestra cómo también la sociedad, no solamente el Estado, debe poner, digamos, otra mirada sobre esta cuestión. Bueno, y ahí tenemos que trabajar más para que esto suceda así. Muchas gracias. No, a vos, como siempre. Una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.